judiciales han modificado la fecha para la comparecencia del señor Carlos Loret Mola Álvarez, anticipando para el próximo 26 de octubre, esperando que esta vez finalmente cumpla con el mandato judicial que por años ha venido evadiendo. Asimismo, que el director general de Tecnologías del Consejo de la Judicatura Federal haga posible dicha diligencia, pues se sabe de casos documentados donde la justicia se viene obstaculizando y retrasando por omisiones del personal de dicha dirección, esencial en este contexto. Aprovecho para reiterar, como ya lo comunica mi equipo jurídico y de investigación, aún seguimos encontrando obstáculos al acceso a la justicia por parte de algunos juzgadores que priman lo formal sobre los derechos sustantivos y demeritan el valor justicia. Tal es el caso del equipo jurídico al que pertenezco. Desde el primer trimestre del año, mediante demanda de garantías, reclamamos las omisiones de diversas autoridades del gobierno de la Ciudad de México y actos de tortura que se me infligieron dentro del reclusorio preventivo Varonil Oriente, como consigna por ataques de perros y un intento de ejecución por parte de custodios vestidos de civil, que dio margen a que se radicara el juicio 127/2020 en el juzgado noveno del Distrito de Amparo de materia penal en la Ciudad de México, a cargo de la juez María Catalina de la Rosa Ortega, que a la fecha no admite la demanda bajo formalismos superables y otros que están cubiertos en la demanda misma, pero que claramente muestran la negación al servicio público de acceso a la justicia que por años vengo resintiendo por los juzgadores que conocen de mi caso. Gracias por su atención. Israel Vallarta Cisneros, desde el Cefreso número 17 de Michoacán, CPS, a los 8 días del mes de octubre de 2020. Muchas gracias, Ricardo Sayavedra, por concedernos esta entrevista para los seguidores de Civilín MX. Al contrario, Fidel, es un gusto poder estar aquí contigo. Muchas gracias, para mí también es muy agradable. El pasado jueves 8 de octubre, Israel Vallarta se comunicó telefónicamente con su esposa y ella nos hizo llegar el audio de esta nueva denuncia de Israel. Me gustaría que nos hablaras de este audio, de qué es lo que dice en particular de la juez que menciona Israel y por qué no quiere aceptar la demanda de amparo de la tortura que Israel recibió en el reclusorio oriente de la Ciudad de México. Y te puedo comentar que referente a la demanda de amparo, aquí la tengo a la vista. Cuando se presentó, si podemos ver, es la letra de Israel Vallarta, donde él está haciendo la denuncia, y se presentó efectivamente un jueves 20 de febrero del 2020. Si bien es cierto, esta denuncia, que es por actos de tortura que sufrió desde su detención, que fue en el reclusorio preventivo del Oriente, que sufrió específicamente pues, cuestiones de tortura que eran personas vestidas de civil y que lo golpearon, lo torturaron, igual cuestiones de ataques de perros. Toda esta cuestión viene redactada en esta demanda de amparo. Sin embargo, la jueza, en efecto, la jueza María Catalina, que es jueza no sé si aún siga en la actualidad, pero era jueza del noveno juzgado de distrito en materia de amparo, y ha tenido muchas cuestiones, no se ha aceptado en sí la demanda aún, por cuestiones prácticamente ilógicas, porque no ha presentado, él no mencionó que tuviera un abogado particular, entonces se dio un tiempo, posteriormente se presentó que le daban 3 días para que él designara un defensor, pasó el término, como no pudo, o más bien los tiempos procesales que le dan 3 días, le notifica en un centro federal, pues no va a poder en tiempo y forma poder cumplir con ese plazo que le está dictando bajo la ley de amparo. Entonces se le citó, más bien la juzgadora nombró una defensoría pública, pero cuestiones de ese estilo que han venido retrasando la admisión de la demanda. O sea, no hay un acuerdo que diga se admite la demanda con tal número, o sea, se le da número, pero al final del día no se le ha dado entrada conforme a términos de la ley de amparo. Sí, yo te pregunto eso porque para mí es fundamental esto. O sea, recientemente se giró una orden de captura contra Luis Cárdenas Palominos por la tortura realizada a Mario Vallarta. Entonces, y recientemente
Hay una recomendación de la ONU, en el caso de Brenda Quevedo, que vamos a hablar un poquito más adelante. Pero sí, yo quería que me comentaras eso. Y volviendo al caso de Israel Vallarta y de esta demanda de amparo por tortura que no se ha aceptado aún después de 15 años. ¿Cuál fue el papel de la Comisión Nacional de Derechos Humanos desde diciembre del 2005 a febrero del 2006, cuando se cayó el montaje? Cuando Denise Merker, junto con Yuli García, Amigo, es. mencionaron que todo había sido un montaje. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿qué hizo en ese lapso? O mejor dicho, después de que se evidenció que todo era un montaje. Bueno, mira, sí conoció la Comisión Nacional de Derechos Humanos por los actos de tortura. Bueno, sabemos que fueron actos de tortura a nivel, en cadena nacional, en vivo, todas esas cuestiones. Sabemos que hubo tortura dentro del conocimiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su momento. Se conoció, de hecho, establece que hay exámenes médicos que le realizan a Israel, donde tuvo quemaduras, tuvo cierto tipo de tortura. Sin embargo, la Comisión Nacional nunca se pronunció. Sí se radicó como queja en la comisión, supuestamente se hizo una investigación, pero al final del día nunca se pronunció, no hubo recomendación. Por cuestiones, pues lógico, no hay nada que pues favorezca en este caso a una recomendación de tortura a Israel. Ahorita que estamos abordando la tortura y los actos que sufrió Israel en el reclusorio preventivo Oriente, es muy importante destacar algunos puntos que son de gran interés. Uno de ellos es que el 2 de febrero del 2007, Israel fue sometido a una revisión abusiva, vejatoria, ilegal, por parte de los custodios de un grupo denominado Tiburón en esos tiempos, y que comandaba el señor Miguel Ángel Vargas Campos, y que él estaba avalando todos estos actos que se estaban llevando a la vida y a la persona de Israel. Bueno, tanto así que fue que un custodio traía un perro de ataque y lo asusaba para que atacara a Israel, pero antes de aventarle el perro en sí, lo someten, lo hacen que lo obligan a que se pegue a la reja, lo desnuden y lo siguen asusando, el custodio lo sigue usando hasta el grado de que permite que el perro ataque a Israel. Ajá. Que lo ataque y que lo muerda y que le desprenda un pedazo de su carne, de su persona. Tanto fue la lesión que Israel tuvo que estar hospitalizado, fue una lesión de hospitalización. La autoridad carcelaria brutalmente, sin misericordia, permitió este ataque, permitió que Israel estuviera sufriendo todavía un tiempo. Y como ellos tenían conocimiento de que Israel había participado de alguna manera en la Cruz Roja, ellos decían, bueno, pues si tienes esos conocimientos, pues cúrate, sánate tú. Entonces son actos que realmente son inhumanos, son degradantes, son todos estos tipos de actos que llevó la autoridad, pues era para sembrarle terror, miedo a Israel, al grado de atacar todo lo que es la psique, toda la cuestión psicológica, al grado de romper con su personalidad, la persona de Israel. Estos actos es muy importante precisar que tiene conocimiento la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, por algunos oficios que es Comisión de Derechos Humanos 121-2007, donde Israel denunció todo este tipo de circunstancias por todos esos actos de tortura. ¿Y qué te puedo decir más, amigo? Todo esto que te estoy contando nunca se investigó, nunca se sancionó, nunca hubo personas sujetas a que rindieran alguna declaración por estos actos. Nunca lo hubo. Es parte del amparo que se está luchando. Ok, muy bien. ¿Cuántas recomendaciones ha habido de la Comisión Nacional de Derechos Humanos desde diciembre del 2005, que es cuando se le hizo el montaje mediático a Israel Vallarta, de esa fecha al día de hoy? ¿Cuántas recomendaciones ha dado la Comisión Nacional de Derechos Humanos? En este caso, que ya es evidente, ya está probado
hasta mediáticamente, bueno, ya este libro de Manuel Stills, que demuestra que todo fue un montaje. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿qué ha hecho? De diciembre del 2005 al día de hoy, octubre del 2020. Pues mira, te puedo comentar que no existe ninguna recomendación a favor de Israel, a sabiendas que existen antecedentes, existen dictámenes médicos que obran dentro de su expediente, que hubo tortura, que hubo lesiones, quemaduras. Al no existir recomendación, Israel quiso que se reaperturara la queja con la que se había radicado y que revaloraran todo lo que se había actuado para que se pronunciaran al respecto. Sin embargo, hasta el día de hoy no tenemos respuesta. De hecho, aquí mismo te quiero mostrar, es un escrito que se presentó, que fue el último en el 2019, donde se está pidiendo que se aperture nuevamente el caso para que la Comisión Nacional estudie nuevamente todos los dictámenes médicos, todo lo que obra, tanto en expedientes como en cuestiones, bueno, como la misma comisión, para que se pronuncie al respecto. No hemos tenido respuesta alguna y al final, dentro de todo lo que sigue viviendo Israel, pues sigue habiendo tortura y la seguimos denunciando y hasta el día de hoy, pues simplemente se queda en las quejas y en que lo van a visitar y aún no se ha dado ese caso. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Mira, la siguiente pregunta que yo te quisiera hacer. ¿Cuántos comisionados ha habido durante este periodo? Porque, pues, yo he tratado de buscarlo en internet. O sea, yo sé, por ejemplo, el comisionado anterior o el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Luis Raúl González, es lo único que yo tengo presente, pero no encuentro la fecha de cuándo empezó, ¿sí? Y me parece a mí raro, ¿no? O sea, no hay algo en Wikipedia, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no hay un histórico de quiénes han sido los presidentes, al menos no en las páginas que yo vi. Yo lo voy a investigar, o sea, porque eso es algo que esa duda yo la tengo, porque no es posible que tenemos una Comisión de Derechos Humanos que nos cuesta, no sé, voy a investigar cuánto nos ha costado, millones de pesos, miles de millones de pesos, y que las cárceles de México sean lugares donde se practica la tortura sistemáticamente. Entonces, ¿tú sabes, Ricardo, cuántos comisionados ha habido durante este periodo? No, fíjate que ese dato no lo tengo igual. Este escrito va dirigido al último, uno de los penúltimos, que es Luis Raúl González Pérez, es el único que es este escrito, pero me supongo que los anteriores también conocían este caso y la verdad no tengo los datos, los nombres precisos, pero que conocieron esto y que tuvieron que haberse pues, pronunciado al respecto, ¿no? Y sobre todo este escrito que donde dices, bueno, está bien, no conociste en su momento, pero pues te estoy diciendo, apertúralo, hay todos los elementos necesarios para determinar que hubo tortura y pues pronúnciate al respecto. Y no, simplemente se quedó en presentar el escrito y ni siquiera hemos tenido un informe por la negativa de no aperturarlo. Muy bien, muchas gracias. Mira, el día de ayer se le preguntó al presidente sobre el caso de Brenda Quevedo y te invito a ver este pequeño fragmento de la entrevista del presidente para que veas qué es lo que le preguntaron y posteriormente tú me des tu opinión, ¿sí? Claro, con gusto. Ok. Es sobre el caso Wallace del 2009, a propósito del periodo de Calderón. La ONU, a través de un grupo de trabajo, solicita al gobierno de México que tome las medidas necesarias para remediar sin demora la situación de la señora Brenda Quevedo Cruz y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes, incluidas las declaraciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que son porque hubo violaciones al derecho a un juicio justo de tal gravedad que se ha determinado que es de carácter arbitrario bajo categoría 3, remedio adecuado, también solicitando un remedio adecuado hacia su liberación y otorgar el derecho exigible a una indemnización y otras reparaciones. Casualmente y coincidentemente nuevamente aparece este gobierno del señor Calderón junto con obviamente uno de los detenidos en Nueva York, el señor García Luna. ¿Qué responde ante esta postura de la ONU y solicitud, que presidente? Cumplimos todas las recomendaciones
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de organismos internacionales. Entonces, Gobernación, que ahora es una Secretaría para la Protección de los Derechos Humanos, que ya no es la misma Secretaría de antes, va a hacerse cargo y cumplimos con esa recomendación. Se va a cumplir si está en los términos que tú señalas. El Estado mexicano tiene que reparar los daños y tiene que cumplir con las recomendaciones de organismos internacionales. Bueno, a ver, ¿qué opinas de lo expresado por el presidente? Y te lo pregunto a ti, que fuiste sujeto del delito de tortura y de fabricación de culpables. ¿Qué ha pasado en tu caso? Tú estás dentro de las víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Sí, Fidel, mira, yo tengo el RENAVI, estoy en atención a víctimas por todos los actos de tortura que sufrí. Sin embargo, bueno, hay una lucha todavía que tengo en la Comisión Interamericana y algunas luchas que estoy buscando todavía aquí en nuestro país. Sigo con obstáculos para ejercer mis derechos como víctima, como creo que todos lo sufren. Entonces, bueno, ese es referente a mi tema, pero te quiero yo hacer qué yo veo en el caso de Brenda Quevedo. Considerando la cuestión que es un órgano internacional quien emite una recomendación y que, bueno, este gobierno en lo particular se ha aperturado a respetar los derechos humanos y a reconocer las graves violaciones a los procesos o a las personas, y que les reconozcan si es necesario, la libertad o la reparación del daño. Yo en el caso de Brenda es algo muy importante, creo que sería un precedente en estos tiempos, donde un gobierno no pone tantas limitantes. Te lo comento por lo siguiente, llevo algunos acompañamientos con amigos que llevan asuntos en la Comisión Interamericana y en otros gobiernos se negaban rotundamente. En mi caso, el gobierno se niega todo, lo niega que es falso, lo que yo declaro, lo que yo impugno, porque ellos lo dicen. Entonces este gobierno sí está aperturado a garantizar, lo he visto con casos de Israel, que se ha aperturado a tener un diálogo, a cuestiones que han ido impactando en el caso de Israel. Pero en el caso de Brenda, creo que el gobierno ya se pronunció al respecto, que si mejor el presidente no conocía en su contexto cómo era la recomendación, pero él está aperturado de que sí, que ellos firmaron algún tratado y que si dentro de ese tratado está que hubo violaciones y se comprueba, pues tienen que darle la libertad a Brenda, hacer una reparación del daño, pero muy importante, algo muy importante es que se siga investigando y se siga sancionando a quien fue parte de esto, ¿no? Entonces, es algo muy importante para mi forma de ver este caso. Sí, aquí yo quisiera traer a colación de lo que mencionas, que gobiernos anteriores no aceptaban recomendaciones de organismos extranjeros. Bueno, ¿cómo fue la crisis diplomática con el gobierno de Francia precisamente por este caso? O sea, de que desde el 2009, o sea, Calderón se negó y hubo una crisis con Francia por no liberar a Florence Cassés. De hecho, esa crisis duró muchísimo y fue hasta el sexenio de Peña. Y como lo platicamos con Manu Stills en la entrevista que hicimos sobre su libro El Teatro del Engaño, ¿sí? Y en el libro se menciona, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que Calderón no le importó tener una crisis diplomática? Bueno, afortunadamente esos gobiernos ya no están, y pues esperemos que se libere a Brenda Quevedo. Y para eso viene la siguiente pregunta. La recomendación de la ONU en el caso de Brenda Quevedo es que se le libere. Supongamos que eso ocurre, ojalá que sea pronto. Yo te quiero preguntar a ti, en tu opinión, ¿qué debería hacer la Fiscalía en contra de Isabel Wallace, Isabel Miranda de Torres? Yo no sé cómo llamarle, pero ¿tú qué crees? O sea, si se le fabricó, si se le torturó, si se le fabricó culpas, y ella está ligada completamente a la señora Isabel Miranda Torres.
¿Cuál es tu opinión al respecto, por favor? Bueno, yo creo que la Fiscalía tiene un gran trabajo que hacer para asegurar justicia. Principalmente si existen datos de que la señora participó y creó y que ya esté comprobado, la Fiscalía tiene que atraer eso y tiene que investigar. Investigar y si hay los elementos, sancionar. Y por qué no, todos los tanto la señora Miranda de Wallace, si tiene responsabilidad, y todos los servidores públicos que trabajaron y participaron en crear esto, en las torturas y en todo lo que ya está comprobado y que es bien sabido ya entre la opinión pública, que fue tortura y que ha sufrido y que sigue sufriendo hasta el día de hoy Brenda porque está en prisión, ¿no? Claro, claro. Muy bien, ahora pasemos al otro punto de la denuncia de Israel. ¿Por qué se adelantó la comparecencia de Carlos Loret de Mola al 26 de octubre? Mira, Fidel, el cambio realmente no tenemos una razón fundada para decir que la cambiaron por esta razón. Sin embargo, estaba muy, muy larga, o sea, habían hecho, cuando le notifican a Israel eran casi 2 meses para que se llevara a cabo, que iba a ser el 5, entonces era mucho tiempo. Entonces, tal vez considero, de hecho, esa es una de los que puedo pensar, es que a lo mejor tenían el espacio para cambiar ahora sí el juez consideró que pues estaba muy, muy largo, 1 mes y casi 2 meses, o igual tenían un espacio para llevar a cabo la audiencia. Esa es por una de las razones ahora sí, más creíbles, que puede ser que hayan cambiado la audiencia para la comparecencia. Sí, yo te lo pregunto porque yo noto, bueno, lo está denunciando Israel, o sea, si ya estaba dicho que iba a ser el 5 de noviembre, porque lo adelanta, ¿no? Y yo tengo esa duda, o sea, yo aún no me queda claro. Pero mira, si tengo entendido que Loret de Mola ha postergado su comparecencia, ¿puede una persona negarse a comparecer ante un juicio como estos? Y sobre todo, si él es parte activa de este montaje, ¿no? O sea, ¿puede él negarse? Pues mira, sabemos que la voluntad de Loret de Mola pues, ha sido no presentarse, por eso por múltiples años se estuvo amparando, ¿no? Entonces, ahora que ya está la oportunidad de que se presente, bueno, la sesión, la vez pasada que iba a ser la audiencia, se vino lo de la pandemia. Sin embargo, no puede negarse a declarar o a presentarse, a comparecer, porque es un ordenamiento judicial. Puede existir negarse a declarar por alguna circunstancia de extrema urgencia que lo justifique y que, bueno, se programe posterior la comparecencia. Sin embargo, él tiene que, en algún momento, forzosamente tiene que comparecer para que dé su testimonio de qué pasó, como es la voluntad de Israel. Pero no se puede negar porque ella es una orden judicial y no se puede aplazar por cuestiones de extrema urgencia, que esté justificado, pero si llega el momento de que no se presente, bueno, la ley establece hasta la fuerza pública para presentarlo. De hecho, esa era mi siguiente pregunta. O sea, si él dice, no quiero ir, ¿qué es lo que hace? ¿O cómo es esto de cómo se utiliza la fuerza pública para presentarlo? O sea, ¿hay un orden de presentación? O sea, ¿qué es? O sea, porque hasta donde tengo entendido, él está hasta fuera de México. O sea, Sí. ¿ahí qué aplica? Bueno, aquí la cuestión es de que dentro de nuestro canon normativo establece que en efecto puede no presentarse por alguna cuestión de extrema urgencia, como te digo, algún problema que justifique médico, no sé, alguna razón que sea justificada ante la autoridad judicial y que la autoridad judicial, en este caso el juez, considere que sí es idónea y viable esa justificación. Sin embargo, si dentro de los citatorios que él le mandan para presentación, él no acude y no justifica, le pueden requerir otro, entonces llega el momento que el juez, o a petición de parte solicitar, que ejerzan esa atribución el juez, esa facultad, de que sea por una orden de presentación, pero ya por medio de la fuerza pública. Aquí la circunstancia se presentaría, pues si él no está en el país, aquí sí se vería un poco más complicada, pero bueno, dentro de sus facultades él puede acudir a otros órganos para solicitarlo. Muy bien. A raíz de que él se ha negado a presentarse, que lo han postergado, que el proceso de Israel Vallarta está lleno de artimañas legaloides, como dice él, de que un perito
tampoco se quiere presentar, y así se ha ido año tras año. ¿Cuántos jueces han pasado por su caso? Cada que hay un cambio de juez es un rollo. O sea, ante esa situación, tiene la opción Loret de no presentarse el 26 de octubre por algo que no sea justificado, como bien lo dijiste. O sea, en las redes sociales me llegó un meme, o sea, que él está diciendo, ¿y por qué les digo para no presentarme? Les voy a decir que tengo COVID. O sea, él tiene opciones de no presentarse a algo que no sea realmente probado. O, por ejemplo, el que dijera esto, tengo COVID. O que quisiera hacer otra artimaña. ¿Qué es lo que procede ahí? Sí, mira, para que esto proceda debe ser justificado, el juez lo debe analizar y el juez va a determinar si es justificable. Si no, pues tendrá que hacer su apercibimiento, ¿no? Conforme a la ley. Aquí hay una ventaja que podemos considerar porque esto va a ser por vía, digamos, Zoom o por alguna vía de tecnología. Entonces eso facilita que pues, lo puedes hacer desde casa, no necesitas salir, no necesitas irte a otro país. Entonces lo que necesitamos es que él ya tenga esa disposición de no postergar esto, de no tener a una persona privada de la libertad, que no pueda cerrar su proceso porque él se niega, porque él busca algún juego, una función, una artimaña para no hacerlo, y que al final, si él, vuelvo a lo mismo, y es una cosa que siempre lo he dicho y siempre me he preguntado, él en su profesión increpa siempre al gobierno, a la gente que hace algo malo, y por qué él no usa todo eso que ve mal en otro y lo hace para que se presente, haga lo que Israel está solicitando, haga su comparecencia y vámonos, se busca justicia, ¿no? Y se busca que haya una celeridad en el proceso y ya se termine, pues son casi 15 años, o sea, es algo realmente incongruente. Claro, aquí solamente podremos decir que el que nada debe, nada teme. Pues vamos a ver si es verdad que se presenta este 26 de octubre o vemos qué pasa, ¿no? Y bueno, Ricardo, pues yo te agradezco mucho tu entrevista y yo quiero recordarles a los seguidores de Cine MX que tenemos dos dinámicas en Twitter y en YouTube para obsequiar libros de Emanuel Stills, El Teatro del Engaño, Cassés Vallarta, Historia de un Montaje. Las bases para esta dinámica están en la página de YouTube, en el video de la entrevista a Emanuel Stills, y también vamos a ponerlas en la descripción de este video en la parte de abajo, pero básicamente es suscribirse a nuestro canal de YouTube y mandar la captura de su suscripción a la cuenta de correo electrónico de Cine MX. Eso es en cuanto a YouTube. Y en Twitter, la dinámica es usar el hashtag numeral Israel Vallarta Libre Ya. Y bueno, Ricardo, ya para concluir, ¿algo más que desees expresar? Pues sí, Fidel, mira, yo quiero agradecer a todas aquellas personas que se han sumado a esta causa de buscar justicia, como sé que hay muchas, pero que se han sumado y se sienten identificados día con día se van sumando más gente a buscar el apoyo a Israel, agradeciendo a todos. Esa parte de entrega de libros, se van a seguir regalando libros a toda la gente que participe, así como ya bien lo dijiste. Ahorita vamos a hacer una entrega de libros y quiero mencionar a las personas que se les van a entregar y muy agradecidos porque se suman y están dispuestos siempre a las buenas causas. Una es para Mayella Mota, otro es Laura Ceballos, el doctor Francisco y Luis RG. Esos son los libros que se están ya para entregarse y bueno, hay más regalo de libros, ya tú lo mencionaste, ya explicaste cuál es la dinámica. Entonces, eso es agradeciendo ante todo también a todas aquellas personas que se han sumado a los mensajes directos en Twitter para seguir apoyando esta causa y para seguir visibilizando pues el caso, ¿no? Este caso de Israel Vallarta que queremos y exigimos justicia ya, como lo dice su hashtag. Eso es todo, amigo. Muy bien, muy bien. Pues, bueno, yo te agradezco mucho la entrevista y vamos a estar pendientes de cualquier noticia. Ya habíamos aclarado en la entrevista anterior que la comparecencia del periodista Carlos Loret de Mola no era el 1 de noviembre, sino el 5, y ahorita ya nos lo movieron al 26, pues ya faltan escasas 2 semanas para esto,
Y pues te agradezco mucho, Ricardo, y espero que sigamos en contacto. Sí, amigo, al contrario, gracias a Sin Línea y a todo tu equipo que nos están apoyando y sobre todo que reciban esos agradecimientos de Mar y su esposa y de Israel Vallarta por hacer todo esto posible y vamos a seguir nosotros documentándole todo que venga en sí. Muy bien, y amigos de Sin Línea MX, los invitamos a que vean el material que hemos publicado en el canal de YouTube, también está en Facebook, el material anterior de este caso, la primera denuncia de Israel Vallarta, la entrevista anterior con Ricardo Sayavedra, quien es su vocero, ahí se explica por qué la necesidad de un vocero, las únicas personas autorizadas por Israel Vallarta para manejar información fidedigna y actualizada son su esposa y Ricardo Sayavedra. También está la entrevista a Emanuel Stills, que ella es la autora del libro El teatro del engaño, Cassés Vallarta, historia de un montaje. Igualmente, amigos, les pedimos muy humildemente que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que activen la campanita de notificaciones y que nos sigan en nuestras redes sociales de Twitter, Facebook, Instagram. También estamos en TikTok. Mi nombre es Fidel Esquivel. Me encuentran a mí como Fidel el de acá, @Fidel el de acá. Dejen sus comentarios ya sea en Twitter o en los videos de YouTube y yo voy a leerlos detenidamente. Pues muchas gracias y hasta la próxima.